Charleston, Carolina del Sur, 1835. En la cúspide del imperio algodonero, cuando la riqueza de unos pocos descansaba sobre la explotación de miles, una mujer de la aristocracia decidió cruzar el límite que incluso su mundo consideraba indecible. Catherine Elizabeth Burgard, heredera de un complejo de plantaciones que alimentaba telarares en Europa y fábricas en el norte, tomó, la noche misma de su boda con el marqués francés Henry de Valmont, la resolución que condenaría su apellido a la infamia. En lugar de consumar el matrimonio, dispuso que su doncella esclavizada de 19 años, Amara Johnson, ocupara su lugar en el lecho nupcial. Lo que empezó como un gesto de desprecio altanero hacia las convenciones conyugales se tornaría en una cadena de eventos que haría tambalear a la dinastía algodonera más poderosa del sur y, con el tiempo, dejaría huellas en la jurisprudencia de herencia y estatus civil en Estados Unidos. Este relato emerge desde Ecos del Yugo, donde desenterramos historias que la versión oficial del pasado prefiere mantener en penumbra. Si este inicio ya te atrapó, apóyanos, deja tu me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Tu participación sostiene la investigación de episodios que sacuden la memoria de las Américas y nos obligan a mirar de frente aquello que muchos intentaron borrar. Regresemos a la escena. Charleston era, por entonces, una ciudad de contrastes violentos. Mansiones neoclásicas de columnas impecables levantadas con fortunas del algodón y, a pocas calles, mercados donde seres humanos eran tasados, subastados y marcados como reses. Tras la invención de la desmotadora en 1793, el oro blanco transformó el sur en un engranaje voraz. El algodón llegó a dominar más de la mitad de las exportaciones nacionales, y la economía atlántica entera se engrasaba con trabajo forzado. En ese paisaje, Catherine, rubia de porte imponente, ojos de hielo y un culto obsesivo a la palidez como estandarte de casta, encarnaba a la perfecta dama sureña por fuera y un desdén implacable por dentro. Heredó no solo tierras y maquinaria, sino un método, castigos ejemplares, familias partidas con premeditación para evitar alianzas y un régimen de premios que sembraba jerarquías entre los propios esclavizados. Su residencia, la plantación Magnolia, desplegaba su elegancia como máscara, veranda circular, jardines de magnolias, robles con musgo español colgante, y detrás, el entramado de control absoluto. Las personas esclavizadas habitaban cabañas angostas, sin chimeneas adecuadas, sometidas a cuotas diarias vigiladas por capataces seleccionados por su brutalidad. En ese universo, la llegada del marqués, Henry, un segundo hijo de nobleza francesa venida a menos, tras las sacudidas revolucionarias, ofrecía a Catherine un adorno que el dinero local no compraba, la pátina de un título europeo capaz de blindar su posición en los salones. Para él, el matrimonio representaba el retorno a un estatus que creía perdido. Para ella, una inversión calculada, sumar blasón a capital. El pacto se fraguó como transacción fría. Él aportaba legitimidad aristocrática, ella control económico. La boda, prevista para agosto, prometía sellar una alianza que fascinaba a la sociedad charlestonesa, siempre ávida de rozar la vieja Europa. Sin embargo, un obstáculo íntimo inquietaba a Catherine: las obligaciones conyugales que despreciaba y temía. Cuando su abogado le recordó que, por las leyes de cobertura vigentes, el patrimonio de la esposa quedaba bajo la mano del marido tras consumar el matrimonio, una idea tan audaz como siniestra prendió en su mente: aparentar cumplimiento sin ceder el cuerpo ni... Por ende, el control. Así entró Amara en el centro del huracán. Había llegado a Magnolia adolescente, arrancada de una plantación arrocera, y ascendida luego a doncella personal, un lugar de privilegio relativo y a la vez de exposición extrema al capricho de su ama. En secreto, aprendió a leer y a orientarse entre papeles, cartas y periódicos, pese a prohibiciones legales que criminalizaban la alfabetización de personas esclavizadas. Esa chispa de conocimiento, un acto silencioso de resistencia, la haría comprender con claridad el mecanismo que oprimía su vida. Pero ningún libro podía amortiguar la orden que recibiría a 5 días de la boda: sustituir a Catherine en la cama matrimonial, sin pronunciar palabra, en la oscuridad total, bajo amenaza de ser vendida a las plantaciones de azúcar de Luisiana si se negaba o hablaba. La promesa de un favor futuro, quizá libertad, se ofrecía como zanahoria, pero el palo del castigo era inmediato y mortal. La noche del enlace transcurrió como dictaba el guión social: templo prestigioso, seda y encajes,
carruajes brillantes, champagne y menús afrancesados, servidos por manos encadenadas a una etiqueta ajena. Mientras los invitados apuraban brindis, Catherine afinaba un engaño que despojaba a otra mujer de lo único que el sistema ya le negaba: el consentimiento. Pasada la medianoche, en una habitación cegada a propósito, un hombre ebrio confundió el silencio forzado con pudor y el ritual con amor. Amara, inmóvil, administró su dolor como quien se traga un relámpago. Al amanecer, la máscara volvió a su sitio. La esposa, recatada, apareció vestida y compuesta. El marido, con la memoria fragmentada por el alcohol, dio por cumplido el deber conyugal. Y Catherine creyó haber sellado el matrimonio sin ceder ni un ápice de control. Pero las historias que se sostienen en la violencia y la mentira suelen deshilacharse por donde menos se espera. Lo que Catherine calculó como una jugada perfecta se convertiría, muy pronto, en su grieta más profunda. Aquí, en Ecos del Yugo, empezamos a recorrer esa fisura. Durante algunas semanas, el engranaje aparentó funcionar. Habitaciones separadas, sonrisas públicas, cuentas al día y silencios bien engrasados. Henry, satisfecho con el barniz aristocrático que aportaba al emporio, se instaló en la rutina de un marqués consorte que firma libros mayores, visita galpones, inspecciona pacas y brinda en recepciones. Catherine, dueña absoluta de horarios, tierras y cuerpos, recobró la serenidad glacial de quien cree haber burlado la jaula legal sin abrir la puerta. Amara, en cambio, regresó a sus labores de doncella con una quietud tensa. Cada peinado, cada baño preparado, cada vestido abrochado para su ama era una cuerda más, apretando la garganta de una memoria imposible de olvidar. El silencio, esa disciplina que la esclavitud imponía como segunda piel, se volvió pesado como hierro. Fue el cuerpo quien habló primero. En octubre, la náusea temprana. Luego, la punzada sensible en los pechos. Después, la ausencia que no llegaba, el ciclo regular desaparecido. Amara entendió antes de pronunciarlo. La noche que no fue suya había germinado una vida. Intentó esconder el temblor en los pasillos, contener las arcadas en la cocina, doblarse detrás de puertas con el agua en la boca para disimular el mareo. Pero en las plantaciones nada ocurre fuera de la vista social. La casa grande todo lo ve y el barrio de cabañas todo lo sabe. Margaret O'Brien, ama de llaves desde hacía 3 décadas, adivinó en la palidez y el cansancio el secreto que ninguna tela podía cubrir. Le habló con una mezcla de compasión y deber. «Niña, ¿estás encinta?». El no que balbuceó Amara se quebró en un gesto imposible de sostener. Margaret subió los peldaños hacia el despacho de Catherine con el andar de quien ya conoce la tormenta. La duquesa recibió la noticia como reciben los estrategas una fisura en el muro. Primero el latigazo del miedo, enseguida los cálculos. ¿De quién es? She lanzó sin preámbulos, sabiendo la respuesta e intentando sin embargo abrir una puerta a la negación. Amara, que había cargado con la humillación y la amenaza, encontró un hilo de dignidad en el borde afilado del riesgo. «Usted lo sabe. Usted me puso allí». En el silencio que siguió, Catherine midió los abismos. El heredero biológico del marqués, concebido en lo que el mundo asumiría como noche de bodas, naciendo del vientre de una mujer esclavizada. La ley del sur, esa fórmula en latín que fijaba que la condición del hijo sigue a la madre, convertía al primogénito de un noble europeo en un esclavo sin apellido ni derechos, propiedad de la misma mujer que urdió la sustitución. Si el secreto estallaba, el matrimonio se anularía por fraude, su patrimonio quedaría vulnerable a la mano del marido, y el apellido quedaría hundido en fango público. Catherine barajó salidas que olían a pólvora. Vender a Amara tierra adentro antes de que la barriga hablara por sí sola. Forzar un aborto por métodos clandestinos que tantas veces habían devuelto cadáveres. Incluso desaparecer al recién nacido bajo el rótulo de «nació sin vida», para enterrarlo en papeles, si no en tierra. Cada alternativa tenía su precio, sospechas, testigos, imprevistos. La duquesa, fiel a su frialdad, se aferró a la más limpia para su posición. Un parto en secreto, un certificado amañado, una adopción furtiva por una familia blanca pobre en el interior. El médico de la plantación, Samuel Whitfield, haría el resto a cambio de un pago sustancioso y el privilegio de no mirar demasiado. Pero Amara no era ya la adolescente arrancada del arrozal. La alfabetización robada en noches de lámpara apagada le había enseñado también el tamaño de una negación. «No me quitará a mi hijo»,
dijo con la voz temblando y la espalda erguida. Catherine respondió con la única música que la sostiene: amenazas. Luisiana como sombra. El látigo como gramática. La venta inmediata como signo de puntuación. En ese duelo desigual, una mujer con poder absoluto sobre cuerpos y destinos, y otra sin amparo legal siquiera sobre su propio vientre. El consentimiento no era opción, era ficción. El rumor, sin embargo, viaja por hilos que la casa grande no sabe cortar. En diciembre, con el 5.º mes rotundo, las redes invisibles de las cabañas ya tejían una historia que nadie pronunciaba completa. Pero todos intuían: la doncella preferida apartada de la vista. La coincidencia precisa con la fecha del casamiento. El resplandor ambiguo de un secreto a medias. El sur vivía de códigos. También los esclavizados tenían los suyos. Llegó mayo entre calores pegajosos y mosquitos obstinados. En la madrugada del 16, tras 12 horas de dolor sin alivios, lujos reservados a otra piel, el llanto de un niño cortó el aire de Slab Row como un rayo. Gabriel lo llamó Amara, abrazándolo con un amor que no pedía permiso. El médico entró, miró y comprendió sin estetoscopio: piel clara, mechones castaños, rasgos imposibles de ocultar. Catherine, que esperaba una pluma dócil, se topó con el límite del hombre al que pagaba. Está vivo, saludable. No falsificaré un deceso, dijo Whitford, comprometiéndose, eso sí, a callar más de lo que debía. No era heroísmo. Era un borde ético tardío en un mundo torcido. La duquesa, derrotada por la evidencia pero no por su orgullo, intentó borrar al niño de los registros, sin nombre, hijo de Amara, propiedad de Magnolia. En las listas de la plantación quedaría así. En las bocas de las cabañas sería Gabriel. Bautismo de resistencia, gramática de comunidad. Y cuando la aristocracia cree haber contenido el incendio, una chispa corre por el pasto seco. 3 semanas después, en una charla de campo, el capataz principal, con la imprudencia de quien supone saber sin calcular el alcance, le dijo a Henry lo que no debía. Marqués, la doncella de la señora parió. Dicen que es claro como ninguno en Slab Row. Ya sabe cómo hablan. Algunos murmuran que se le parece. Las piezas dispersas de la noche oscura, el alcohol y el silencio, se ensamblaron como engranes en la mente del francés. El asombro primero, luego la ira, después la certeza. Esa tarde, la puerta del despacho de Catherine recibió un golpe seco y la máscara de refinamiento se desplomó en ambos. El francés preguntó lo que ya sabía. Catherine respondió con lo que mejor conocía: cálculo y frío. Él invocó sacramento y fraude. Ella blandió escándalo y chantaje. Él gritó: «Es mi hijo». Ella musitó la ley: «Y es mi propiedad». La grieta privada se volvió abismo jurídico. Lo siguiente ya no sería un susurro en los bordes de Magnolia, sino un choque frontal en los tribunales de Carolina del Sur. Durante los días siguientes a la confrontación, el aire en Magnolia se volvió denso, como si cada ladrillo y cada rama de roble guardaran el eco del grito que Henry lanzó al descubrir el engaño. En la casa grande nadie dormía bien. Los esclavos caminaban en silencio, conscientes de que una tragedia de los amos siempre terminaba, de algún modo, ensuciando la vida de los que servían. Catherine se mantenía encerrada en su estudio, con las cortinas cerradas y el retrato de su padre mirándola desde la pared, como si también la juzgara. Henry, por su parte, alternaba entre la furia y una suerte de aturdimiento moral. Había venido al Nuevo Mundo en busca de fortuna, creyendo que el matrimonio con Catherine le daría estabilidad económica y un apellido renacido. Pero ahora entendía que su riqueza descansaba sobre la humillación, el sudor y la sangre de cientos de personas. Lo que antes había visto como un sistema necesario para sostener el orden social, ahora lo enfrentaba en carne propia, su propio hijo reducido a propiedad. La contradicción lo corroía. En julio de 1836, Henry tomó la decisión que marcaría un punto de inflexión en la historia legal del sur. Recurrió a uno de los pocos abogados dispuestos a desafiar los cimientos del sistema esclavista, Theodor Grimke, hermano de las célebres abolicionistas Sarah y Angelina Grimke. En su despacho, el marqués expuso su verdad con una mezcla de vergüenza y desesperación. «Mi hijo», dijo con voz quebrada, «nació en lo que todos consideran mi noche de bodas. Fue concebido sin mi consentimiento, producto de un fraude monstruoso. Es hijo mío, y no puedo permitir que viva encadenado como un esclavo». Grimke comprendió al instante el alcance del caso. No era solo un asunto matrimonial, era una grieta que podía abrir la estructura entera del sistema esclavista. En agosto de ese año,
presentó una demanda ante la Corte de Equidad de Carolina del Sur, solicitando la anulación del matrimonio por fraude y el reconocimiento legal de Gabriel como hijo legítimo de Henry de Valmont, con todos los derechos que eso implicaba, incluida su libertad. El escándalo fue inmediato. Los periódicos de Charleston no hablaban de otra cosa. El apellido Burgard, sinónimo de poder y fortuna, se mezclaba ahora con palabras como fraude, violación y esclava. Las familias aristocráticas que antes competían por una invitación a los bailes de Magnolia fingían ahora no conocer a Catherine. En la ciudad, algunos susurraban que la historia era invención de abolicionistas del norte, otros que la duquesa había enloquecido. Pero el juicio era real, y su sola existencia bastaba para estremecer los cimientos de la sociedad sureña. Catherine contrató a un equipo de abogados encabezado por James Hamilton Jr., exgobernador del estado y uno de los más feroces defensores de la esclavitud. Su estrategia era tan simple como despiadada: insistir en que, sin importar las circunstancias de la concepción, la ley era clara. El hijo sigue la condición de la madre, recitó Hamilton en la primera audiencia de septiembre de 1836. Y la madre de ese niño es esclava. Por lo tanto, él también lo es. El argumento tocaba la fibra más temida de la clase blanca sureña. Si se aceptaba el reclamo de Henry, si un hombre blanco podía reconocer como heredero a su hijo mestizo nacido de una esclava, el equilibrio racial y económico del sur colapsaría. Cientos de plantadores podrían enfrentar reclamos de paternidad, y miles de hijos nacidos en la sombra tendrían derecho a la libertad y la herencia. Para los dueños de plantaciones, eso era impensable. El momento más tenso llegó cuando Grimke pidió que Amara Johnson testificara. Era casi un acto de rebelión en sí mismo. Una mujer negra, esclavizada, declarando ante un tribunal compuesto íntegramente por hombres blancos y propietarios. La defensa protestó de inmediato. «Las leyes de este estado prohíben que una esclava testifique contra su ama», exclamó Hamilton. Pero el juez Joshua Ward, tras una pausa pesada, concedió el testimonio con una condición: solo para establecer los hechos de la noche en cuestión. Amara fue llevada a la sala escoltada por 2 alguaciles. Vestía un simple vestido de algodón, pero su postura erguida imponía más dignidad que cualquier corsé de seda. Habló con voz temblorosa al principio, luego más firme, relatando cómo su ama la había obligado a ocupar su lugar en la cama nupcial bajo amenaza de muerte o venta. Cada palabra caía como una piedra sobre el silencio de la sala. «No tuve elección», dijo. «Soy propiedad de la señora. Obedecer era mi única forma de seguir viva». Su declaración atravesó el corazón del auditorio. Algunos hombres desviaron la mirada. Otros fingieron indiferencia. Catherine permaneció impasible, aunque la mano con la que sostenía el abanico temblaba levemente. El 15 de diciembre de 1836, tras meses de deliberación, el juez Ward emitió su sentencia. El matrimonio entre Catherine Burgard y Henry de Valmont quedaba anulado por fraude. Sin embargo, en un intento de no abrir una grieta irreversible en el sistema, declaró que Gabriel seguiría siendo legalmente esclavo, conforme a la ley que dictaba que el estatus del hijo seguía al de la madre. Catherine perdería la custodia del niño, que quedaría bajo la tutela de un administrador neutral hasta su mayoría de edad, y debía pagar $50,000 a Henry como compensación por el engaño. La decisión no satisfizo a nadie, ni Catherine, humillada y arruinada, ni Henry, que veía a su hijo libre solo en teoría, ni Amara, cuya dignidad había sido reconocida ante la corte pero no su libertad. Sin embargo, el veredicto marcó un antes y un después. Por primera vez, un tribunal del sur había admitido, aunque con reservas, que un fraude con implicaciones de esclavitud podía ser llevado ante la justicia. Catherine lo perdió todo: fortuna, reputación, amistades. La alta sociedad de Charleston la desterró de sus salones, y su nombre se convirtió en sinónimo de perversión moral. En marzo de 1837, vendió la plantación Magnolia por una fracción de su valor y partió hacia Europa, buscando el anonimato que nunca encontraría del todo. El resto de la historia, sin embargo, apenas comenzaba, porque el niño nacido del silencio y la violencia aún respiraba, y su destino rompería los límites que su nacimiento le impuso. Cuando Catherine embarcó rumbo a Europa en la primavera de 1837, lo hizo acompañada solo de su orgullo quebrado y una pequeña maleta con documentos. Atrás quedaban las columnas de Magnolia, los carruajes de lujo y los banquetes. Quedaba también el eco de los latigazos,
las voces que había mandado callar y el hijo cuya existencia había intentado borrar. La prensa del sur la había convertido en símbolo de la decadencia moral aristocrática, en el retrato perfecto de cómo la ambición podía pudrir incluso los cimientos del linaje más antiguo. La duquesa que vendió su alma por control, tituló un periódico de Nueva Orleans. En los cafés de Charleston, su nombre era sinónimo de vergüenza. Henry, en cambio, permaneció en la ciudad, consumido por un doble fuego, la culpa y la obstinación. Había ganado el juicio, sí, pero el veredicto había dejado a su hijo en un limbo, libre en su conciencia, esclavo ante la ley. Durante meses recorrió despachos. Intentó negociar con el administrador designado por el tribunal. Buscó una grieta legal que le permitiera redimir a Gabriel. Finalmente, en 1842, logró comprar su libertad y la de Amara por $3,000, una suma considerable, aunque insignificante frente a lo que el sistema le había arrebatado. El día que recibió los documentos de emancipación, Henry fue personalmente hasta las cabañas del barrio de Slab Row. Amara estaba de pie frente a la puerta, el niño de 6 años aferrado a su falda. «Eres libre», le dijo el marqués, entregándole los papeles. Ella los tomó, los leyó lentamente. Su alfabetización secreta, forjada a escondidas, ahora la protegía, y levantó la vista con una mezcla de desconfianza y serenidad. «Libre por decreto», respondió. «Pero lo he sido aquí adentro desde hace tiempo». Luego, mirando al pequeño Gabriel, añadió: «Prométame que lo educará, que lo protegerá». «Yo no quiero su dinero, solo eso». Henry cumplió. Instaló al niño en una casa de tutores privados en Charleston y lo crió bajo su apellido, Valmont. Fue un gesto revolucionario para la época. Reconocer públicamente a un hijo mestizo, educarlo entre los hijos de blancos, enseñarle francés, historia, derecho y religión. En las calles, algunos lo señalaban como el marqués loco que enseña a leer a su esclavo. Henry no respondía. En su conciencia, aquella educación era una restitución mínima ante una injusticia que ningún dinero podía borrar. Amara, mientras tanto, se negó a vivir de la caridad de su antiguo amo. Utilizando los conocimientos que había adquirido en secreto, fundó una pequeña escuela clandestina en un sótano de Charleston. Allí enseñaba a leer y escribir a niños negros libres y a algunos esclavos cuyos dueños toleraban la instrucción básica. Era un acto de resistencia directa contra las leyes del Estado, que castigaban con prisión o azotes a quien enseñara a una persona negra a leer. Pero Amara lo hacía de noche, a la luz de las velas, con una determinación que desafiaba el miedo. El conocimiento, decía a sus alumnos, es la llave que rompe las cadenas invisibles. Su escuela sobrevivió gracias al boca a boca y a la complicidad de mujeres negras que trabajaban en casas blancas, quienes donaban pedazos de papel y lápices usados. Con el tiempo, la pequeña aula se convirtió en un refugio de esperanza, un espacio donde los hijos del cautiverio aprendían que su mente podía volar más allá de los límites impuestos por la ley. Gabriel creció entre dos mundos. En la casa del padre aprendía gramática, filosofía y etiqueta. En las noches, en la escuela de su madre, conocía las historias de resistencia, los cánticos espirituales, los relatos de aquellos que habían escapado por la red secreta hacia el norte. Su identidad se tejía en esa frontera, ni blanco ni esclavo, ni libre del todo. Cuando cumplió 18 años, Henry lo envió a estudiar a una universidad del norte, donde jóvenes de piel oscura eran todavía una rareza. Allí, Gabriel conoció a activistas abolicionistas y comprendió que su historia no era un accidente, sino una evidencia del absurdo moral del sistema que lo había visto nacer como propiedad. Mientras tanto, en Charleston, el nombre de Catherine Burgard se había vuelto un fantasma. Nadie mencionaba su regreso. Nadie reclamaba sus antiguas tierras. La mansión Magnolia fue adquirida por un comerciante de algodón que la transformó en símbolo de una nueva era de plantadores. Pero los esclavos mayores aún susurraban su nombre en las noches húmedas, como si el recuerdo de su crueldad siguiera vigilando los campos. El caso Valmont Burgard empezó a estudiarse en círculos legales del norte. Juristas y abolicionistas lo citaban como ejemplo de la contradicción fundamental del derecho esclavista. ¿Cómo un hijo biológico de un hombre blanco podía ser esclavo simplemente por la condición de su madre? Frederick Douglass, en un artículo de 1845, escribió: «La historia de Gabriel Valmont revela el absurdo de un sistema que convierte al hijo de un noble en siervo y llama propiedad a la sangre de su propio linaje».
Esa reflexión viajó como fuego por las imprentas, alimentando el debate moral que, décadas después, desembocaría en la guerra civil. Y aunque Catherine vivía aislada en París, cada artículo, cada mención de aquel caso la perseguía. Lo que había hecho por preservar su poder se había convertido en la semilla que ayudaría a destruir todo el sistema que la sostenía. En 1854, la tensión entre el norte y el sur comenzaba a arder. Las calles de Charleston se llenaban de rumores. Los barcos del puerto transportaban no solo algodón, sino también miedo. La ley de esclavos fugitivos, aprobada 4 años antes, había convertido en delito auxiliar a cualquier persona que buscara libertad. Los cazadores de recompensas recorrían las ciudades con listas y retratos, y el aire mismo parecía oprimir. En ese contexto, Gabriel Valmont, ya un joven de 23 años con educación universitaria y una mente despierta, regresó a Carolina del Sur, no como hijo de un noble, sino como maestro, dispuesto a continuar el legado clandestino de su madre Amara. Volver a Charleston fue como caminar sobre brasas. Su piel clara le permitía pasar desapercibido, pero sus ideales lo exponían a peligros invisibles. Había visto en el norte los comienzos de un movimiento que crecía. Iglesias que albergaban fugitivos, periódicos que denunciaban los abusos, hombres y mujeres que arriesgaban su vida por justicia. Sabía que cada palabra podía costarle la libertad, pero también sabía que el silencio costaba el alma. «Nací de la mentira», escribió en una carta, «pero no moriré en ella». Su regreso no fue solitario. Con él viajaba un pequeño grupo de abolicionistas, entre ellos una mujer llamada Rebecca Turner, hija de un pastor metodista de Filadelfia, con quien Gabriel compartía una fe tranquila y una visión común, la educación como herramienta de redención. Juntos abrieron una pequeña escuela encubierta en las afueras de Charleston, bajo el disfraz de Centro de Catequesis para Sirvientes. Allí enseñaban lectura, escritura y, sobre todo, dignidad. La noche era su aliada, y el rumor del viento su testigo. Amara, envejecida pero fuerte, seguía viva y los esperaba con una mezcla de orgullo y temor. Su cabello, antes negro y brillante, era ahora una nube de plata, pero sus ojos mantenían la misma luz. «Tu nacimiento fue la prueba de mi dolor», le dijo a Gabriel al verlo, «pero tu vida es la prueba de que Dios escribe derecho en renglones torcidos». Cada tarde, al caer el sol, ella caminaba hasta la pequeña escuela para observar desde lejos cómo los niños repetían en voz baja las letras que ella misma había aprendido en secreto décadas atrás. Sin embargo, la calma era frágil. En 1857, el fallo del caso Dred Scott versus Sanford sacudió al país entero. La Corte Suprema declaró que ningún hombre negro, libre o esclavo podía reclamar la ciudadanía estadounidense. Fue un golpe brutal para Gabriel y sus compañeros. Todo su trabajo parecía amenazado por una ley que negaba su propia humanidad. «Nos llaman propiedad», dijo en una reunión clandestina, «pero yo llevo en mis venas la sangre del que fue llamado marqués. Si la ley me niega, entonces mi existencia misma es su refutación». Las autoridades comenzaron a sospechar de sus actividades. Una noche de 1858, mientras enseñaban en el aula escondida, irrumpió una patrulla armada. Hubo gritos, caos y golpes. Gabriel logró sacar a la mayoría de los niños por una puerta trasera, pero Amara fue arrestada. Los oficiales, al descubrir su identidad, la acusaron de instigar la insurrección y la enviaron a la prisión de Workhouse, donde las mujeres negras eran sometidas a trabajos forzados. Gabriel intentó liberarla por medios legales, pero el juez del condado se negó incluso a aceptar su apelación. «Una negra alfabetizada es más peligrosa que un ejército entero», murmuró el magistrado, firmando la sentencia de 3 años de trabajos forzados. Amara sobrevivió apenas 2. Murió en 1860, a los 42 años, según el acta, por agotamiento febril. Pero entre quienes la conocieron, su partida fue interpretada de otro modo, como un acto de entrega final, la culminación de una vida vivida entre cadenas y letras. Gabriel enterró a su madre en un pequeño terreno detrás de la iglesia metodista de St. Philip's, sin lápida, solo con una tabla en la que grabó con sus propias manos: «Aquí descansa quien enseñó a otros a levantarse». Esa noche, prometió que su causa no moriría con ella. Un año después, estalló la guerra civil. Charleston fue el epicentro del primer cañonazo en Fort Sumter, y el país entero se partió en dos. Gabriel, que podría haber huido al norte, eligió quedarse.
Se unió a un grupo de hombres libres y esclavos fugados que operaban como guías y mensajeros para el ejército de la Unión. Era el mismo territorio que lo había visto nacer como propiedad, y ahora sería el campo donde lucharía como hombre libre. Su conocimiento del terreno y de las rutas de contrabando lo convirtió en pieza clave para la red de inteligencia unionista. Bajo el nombre en clave Teacher, transmitía mensajes cifrados y rescataba familias esclavizadas, conduciéndolas hasta los barcos del norte. Los soldados decían que conocía los pantanos como quien conoce los salmos. Cada árbol era un versículo, cada arroyo, una oración. Y en medio de la guerra, el recuerdo de Catherine Bourgard volvió a la superficie de la historia. Desde su exilio parisino, al enterarse de que el sur ardía, escribió una carta dirigida a su hijo. Nunca llegó a sus manos, pero su contenido fue conservado por un amigo de la familia. En ella, la mujer que un día había vendido la dignidad ajena para conservar su poder, escribió: «He vivido entre sombras. Todo lo que quise dominar se me volvió ceniza. Si algo de mi sangre corre en tus venas, úsala para hacer justicia, no venganza». La guerra avanzó como un vendaval que devoraba todo a su paso. En 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos, Gabriel se encontraba en los pantanos de Carolina del Sur, guiando a un grupo de fugitivos hacia las líneas unionistas. Esa noche, bajo una luna llena que iluminaba el barro y el miedo, uno de los soldados negros del Regimiento 54 de Massachusetts le entregó una copia del decreto, doblada y manchada por la humedad. Gabriel lo leyó en voz alta, palabra por palabra, mientras las familias temblaban alrededor de una fogata improvisada. Cuando terminó, el silencio se rompió con un sollozo que no era de tristeza, sino de incredulidad. ¿De verdad somos libres?, preguntó una anciana. Gabriel la miró con lágrimas contenidas y respondió: «Hoy la ley nos da lo que Dios ya nos había concedido». Desde ese momento, su misión tomó otro rumbo. Dejó de ser solo un mensajero para convertirse en un organizador de comunidades liberadas. Tras cada avance del ejército de la Unión, llegaban miles de antiguos esclavos buscando alimento, techo y, sobre todo, sentido. Muchos no sabían qué hacer con la libertad recién proclamada. Habían nacido y crecido bajo el látigo. De pronto el horizonte se abría, pero sin mapa. Gabriel comprendió que la libertad sin educación era apenas un espejismo. Fundó, con apoyo de capellanes militares y voluntarios, una de las primeras escuelas para libertos en Beaufort, Carolina del Sur. La llamaron House of New Dawn, la casa del nuevo amanecer. En las paredes improvisadas con tablas y cal, escribió una frase de su madre: «El conocimiento rompe las cadenas invisibles». Cada día llegaban decenas de niños y adultos, algunos descalzos, otros con los pies vendados, todos con los ojos encendidos por la curiosidad. Aprendían a leer, a escribir y a firmar sus nombres, el primer acto simbólico de posesión de sí mismos. Mientras tanto, la guerra se intensificaba. En Charleston, la aristocracia que había construido imperios de algodón veía ahora sus mansiones reducidas a ruinas y su orgullo marchitarse. Las plantaciones quedaron vacías, los campos sin manos, los barcos sin carga. El viejo mundo se desmoronaba y con él, los fantasmas de Magnolia. En 1865, cuando las tropas unionistas entraron definitivamente en la ciudad, Gabriel regresó a Charleston. Caminó por las calles donde su madre había sido encadenada, por el mercado donde se habían vendido cuerpos, por la iglesia donde ella enseñó en secreto. Todo estaba cambiado, pero el aire seguía pesado de memoria. Buscó la tumba de Amara y colocó sobre ella una bandera de la Unión, no como símbolo de victoria militar, sino como testimonio de un ciclo cerrado. La mujer que nació esclava, el hijo que vivió libre, el pueblo que empezaba a caminar hacia su destino. Esa misma semana, en Washington, Lincoln fue asesinado. La noticia cayó sobre los libertos como una nube oscura. Gabriel reunió a sus alumnos y dijo: «Mataron al hombre, pero no la promesa». Luego organizó una ceremonia en honor al presidente, en la que cada niño escribió en un pedazo de papel lo que la libertad significaba para él. Algunos dijeron poder caminar sin permiso, otros buscar a mi madre. Gabriel escribió solo una palabra: dignidad. Terminada la guerra, Gabriel fue invitado a colaborar con la recién creada Freedmen's Bureau, la oficina del gobierno encargada de asistir a los antiguos esclavos. Viajó por todo el sur, estableciendo escuelas, tribunales comunitarios y registros de nacimientos.
Por primera vez, miles de hombres y mujeres podían tener un nombre escrito en papel, una identidad legal. En esos viajes conoció a figuras clave del movimiento negro, como Frances Ellen Watkins Harper y Robert Smalls, y juntos discutían cómo transformar la libertad en justicia duradera. En 1870, Charleston eligió a su primer concejal afroamericano, y entre los asistentes al acto estaba Gabriel Valmont, ya reconocido como educador y activista. Sus discursos no eran incendiarios, sino firmes. Hablaba de reconciliación, pero sin olvido, de igualdad, pero sin sumisión. El alma de un pueblo, decía, no se redime destruyendo, sino recordando. Mientras tanto, en Europa, una anciana Catherine Bourgard vivía sus últimos días en un modesto apartamento de París. Enferma y sola, pasaba las horas leyendo los periódicos que llegaban del Nuevo Mundo. En uno de ellos, de 1872, leyó un artículo sobre la escuela House of New Dawn y su fundador, Gabriel Valmont. La nota lo describía como un educador nacido en Charleston, hijo de una mujer esclavizada y de un noble francés. Al pie de la página, alguien había añadido una cita suya. Mi madre me enseñó que el perdón no borra la memoria, la ilumina. Catherine lloró por primera vez en décadas. Mandó llamar a un notario y redactó su testamento. Dejaba sus últimas propiedades, un pequeño viñedo y una suma modesta, a nombre de la escuela fundada por mi hijo. En cualquier lugar del mundo donde aún enseñe libertad, nadie supo si aquella carta llegó a destino, pero el gesto quedó registrado en los archivos de París. Gabriel nunca supo de ese testamento. Continuó su trabajo hasta entrada la vejez, convencido de que la verdadera emancipación no se decretaba, se enseñaba, día tras día, palabra tras palabra. En 1883, cuando la Corte Suprema revocó muchas de las leyes que protegían los derechos de los libertos, escribió su última carta pública. Si la justicia se retira, nosotros debemos quedarnos. Porque la memoria es también un acto de resistencia. Su historia, borrada de los manuales durante generaciones, sobrevivió en relatos orales y en documentos dispersos. Hoy, desde Ecos del Yugo, la traemos de regreso para recordar que hubo un tiempo en que la libertad se escribió con tinta, sudor y sangre mestiza. Décadas después de la muerte de Gabriel Valmont, su nombre comenzó a reaparecer en documentos dispersos, cartas familiares y actas del Freedmen's Bureau. Durante mucho tiempo, su existencia fue considerada una leyenda oral entre los descendientes de antiguos esclavos educados en Carolina del Sur. Pero a finales del siglo XIX, un historiador afroamericano llamado Benjamin Whittaker, antiguo alumno de la House of New Dawn, decidió rastrear cada fragmento de su historia. Lo que encontró superó toda ficción. En los archivos del condado de Charleston, halló el registro de emancipación firmado por Henry de Valmont en 1842, con los nombres de Amara y su hijo. En otro legajo, descubrió las actas del juicio de 1836, donde el caso Valmont vs. Bourgard figuraba bajo la categoría de litigio por fraude matrimonial con implicaciones de propiedad. Las palabras frías del documento escondían un drama que el país aún no había procesado. En la página final, junto a la firma del juez, se leía una anotación manuscrita, probablemente del secretario del tribunal. La señora Bourgard perdió más que una causa. Perdió el espejo donde se miraba el sur. Whittaker publicó sus hallazgos en 1894 bajo el título La causa perdida del marqués mestizo, un ensayo que circuló entre universidades y círculos abolicionistas del norte. En él, el autor argumentaba que la historia de Gabriel era una metáfora viva del conflicto moral que había desgarrado a Estados Unidos. La contradicción de una nación que proclamaba libertad, mientras codificaba la esclavitud. El hijo de un noble francés, escribió, nacido de una mujer esclava, enseñó a América lo que su constitución aún no entendía, que la dignidad no tiene color. El libro fue silenciado durante décadas. En pleno auge de las leyes de segregación racial, la figura de un hombre mestizo que había desafiado los límites entre amo y esclavo resultaba demasiado incómoda, pero la memoria popular siguió sosteniendo su nombre. En las comunidades negras de Charleston y Beaufort, las abuelas contaban a los niños la historia del maestro de la aurora, el hombre que enseñó a leer cuando hacerlo era un delito. A comienzos del siglo XX, cuando los movimientos por los derechos civiles empezaban a organizarse, algunos líderes religiosos y educadores redescubrieron la House of New Dawn. Sus cimientos aún estaban allí, cubiertos de hierba,
pero los muros seguían firmes. En 1912, un grupo de maestros afroamericanos restauró el edificio y lo convirtió en la primera escuela pública para niños negros del distrito. En su entrada, tallaron una frase que se cree pertenecía a Amara: "El alma se libera cuando aprende su nombre". En los años 60, durante el movimiento por los derechos civiles, estudiantes de la Universidad de Howard retomaron la historia de Gabriel como símbolo de resistencia intelectual. Marchaban con pancartas donde se leía: "Books are our weapons", los libros son nuestras armas, frase inspirada en las palabras del educador mestizo. La historia que había nacido de una noche de violencia y engaño se transformó en emblema de emancipación y orgullo. Por fin, en 1987, la Universidad de Carolina del Sur inauguró una cátedra de historia afroamericana en su honor, The Gabriel Valmont Chair for Justice and Memory. Durante la ceremonia, el rector pronunció un discurso que aún se conserva grabado: "No celebramos un mito, sino un espejo". En Gabriel Valmont se reflejan tanto los horrores de la esclavitud como la grandeza de la resistencia humana. Su historia nos enseña que el conocimiento, una vez liberado, no puede ser encadenado otra vez. Ese mismo año, en los archivos de París, un investigador francés localizó el testamento original de Catherine Bourgard. En él figuraba, efectivamente, una cláusula donde legaba su herencia a favor de la escuela fundada por mi hijo en la tierra que alguna vez fue mi orgullo y mi castigo. Aunque los bienes eran escasos, el hallazgo cerró simbólicamente el círculo. La mujer que había convertido el cuerpo de otra en herramienta de dominio acabó reconociendo, al final, la obra del hijo que había nacido de aquel crimen. Hoy, los restos de Gabriel descansan en un pequeño cementerio de Charleston, junto a la tumba de su madre. Sus lápidas son sencillas, pero cada año, en el aniversario de la proclamación de emancipación, decenas de personas dejan allí cuadernos, lápices y flores blancas. No hay discursos grandilocuentes, solo un murmullo. Gracias, maestro. En Ecos del Yugo, recordamos que las historias como la suya no pertenecen al pasado, sino a la conciencia que aún nos llama a mirar la historia sin venda. El epílogo histórico de esta historia nos lleva a mirar más allá del mito, hacia las raíces reales que dieron forma a la trama de Gabriel, Amara y Catherine. Aunque los nombres que usamos en Ecos del Yugo pertenecen a la recreación narrativa, los hechos y contextos que los rodean están profundamente entrelazados con sucesos auténticos documentados en los archivos del siglo XIX. En los registros judiciales de Carolina del Sur existen, en efecto, múltiples casos que sirvieron como base para el ficticio Valmont versus Bourgard. Entre ellos destacan State Bartman, 1829, que reafirmó el control absoluto del amo sobre la persona esclavizada, y Celia a Slave, 1855, donde una joven negra fue ejecutada por matar a su amo mientras intentaba defenderse de una violación. Ambos procesos dejaron al descubierto la brutalidad de un sistema legal que negaba humanidad a quienes nacían bajo la esclavitud. El personaje de Amara está inspirado en varias mujeres reales. Harriet Jacobs, quien escribió Incidents in the Life of a Slave Girl, relatando cómo fue obligada a esconderse durante años para escapar del abuso sexual de su dueño, y Mary Prince, que narró sus memorias como esclava en las Antillas Británicas. Ambas rompieron el silencio en un tiempo donde la voz de una mujer negra era considerada inadmisible. En ella se resume la misma dignidad con la que retratamos a Amara. Esa fuerza silenciosa que se convierte en educación, resistencia y memoria. El eco de Gabriel Valmont, por su parte, se inspira en figuras como Robert Smalls, un esclavizado que robó un barco confederado para entregarlo al ejército de la Unión y luego se convirtió en congresista, y Booker T. Washington, quien tras nacer en la esclavitud, fundó el Tuskegee Institute, convencido de que la educación era la verdadera libertad. La House of New Dawn que él levantó en la ficción recoge el espíritu de esas escuelas reales creadas por libertos en el sur, muchas de ellas apoyadas por el Freedmen's Bureau y por congregaciones religiosas negras que desafiaban la segregación. Catherine Bourgard, finalmente, encarna el perfil de las mujeres blancas del sur que ejercían poder indirecto sobre la esclavitud, administrando plantaciones mientras los hombres se ausentaban. Algunas, como Mary Chestnut o Catherine Edmonston, dejaron diarios donde se percibe la tensión entre el privilegio y la conciencia. En ellos se reflejan las contradicciones morales de una sociedad que se proclamaba cristiana, mientras sostenía un régimen basado en la deshumanización. El juicio por fraude matrimonial que planteamos,
Aunque no figura literalmente en la historia, está basado en debates reales sobre herencia y legitimidad. El principio legal de partus sequitur ventrem, el hijo sigue la condición de la madre, fue la piedra angular de la esclavitud hereditaria en Estados Unidos. Gracias a esa regla, millones de niños nacidos de padres blancos y madres esclavizadas fueron declarados propiedad. Esa ley absurda, impuesta desde el siglo XVII, fue precisamente lo que Gabriel desafió simbólicamente con su existencia. En 1865, cuando el Congreso ratificó la 13ª enmienda, la nación abolió oficialmente la esclavitud, pero las sombras del sistema continuaron bajo nuevas formas. La segregación, los contratos de servidumbre y las leyes de Jim Crow. Por eso, historias como la de Amara y Gabriel siguen siendo esenciales, porque nos recuerdan que la libertad no se decreta una vez, sino que se defiende generación tras generación. Hoy, en Charleston, se conservan aún fragmentos de las antiguas plantaciones donde ocurrieron hechos como estos. Los museos locales, como el Old Slave Mart Museum, albergan registros, cadenas, herramientas y cartas que documentan la vida cotidiana de los esclavizados. En sus paredes cuelga una frase anónima encontrada en un sermón antiguo. Dios nos dio voz para recordar. El amo solo temía el día en que comenzáramos a hablar. Ese es, precisamente, el propósito de este relato y del trabajo de Ecos del Yugo, devolver la voz a quienes fueron silenciados. Recordar no para revivir el dolor, sino para que cada nombre, cada historia, cada lágrima tenga el lugar que le fue negado. La historia de Amara y Gabriel no solo es un retrato del pasado, es un espejo que nos obliga a mirar el presente. En cada página de sus vidas palpita la pregunta que aún resuena en las calles de América y en las voces del mundo. ¿Qué significa realmente ser libre cuando la memoria todavía carga el peso del yugo? A más de un siglo y medio de la abolición, las heridas de la esclavitud siguen marcando los cimientos sociales. Las mismas tierras donde una vez se alzaron los campos de algodón, ahora albergan museos, universidades y monumentos que buscan reconstruir una historia que durante generaciones fue contada por los vencedores. Pero la justicia verdadera, como enseñó Gabriel, no consiste solo en erigir estatuas, sino en educar la conciencia. En las escuelas del sur, el nombre de Amara se ha convertido en símbolo de resistencia femenina. Varias instituciones educativas llevan su nombre, recordando a las mujeres negras que, incluso sin derechos, abrieron caminos con la palabra y el ejemplo. En Charleston, una de las aulas restauradas de la House of New Dawn fue renombrada Sala Amara Johnson, y cada año se celebra allí el Día del Silencio Roto, donde estudiantes leen fragmentos de cartas, diarios y testimonios de mujeres esclavizadas. El eco de su voz, tantas veces negada, ahora vibra en los labios de quienes aprenden a pronunciar su nombre con respeto. Por su parte, el legado de Gabriel se extiende más allá de las fronteras de Carolina del Sur. En 2019, la Universidad de Howard organizó un simposio titulado La educación como libertad, del maestro de la aurora al presente, donde historiadores, teólogos y activistas discutieron la vigencia de su mensaje. Se habló de cómo las desigualdades educativas actuales, las brechas en recursos, oportunidades y representación, son herencia directa de aquel sistema que él combatió con tinta y convicción. Pero quizás el gesto más poderoso vino de la comunidad local. En 2020, durante las manifestaciones por igualdad racial, cientos de personas marcharon desde el puerto antiguo hasta la tumba de Amara y Gabriel. Llevaban velas, libros y cuadernos. No hubo discursos políticos, solo un silencio reverente. Alguien dejó una nota escrita a mano que decía: sus nombres abrieron los caminos que hoy seguimos recorriendo. Ese día, Charleston se iluminó con el mismo fuego que un día encendió la vieja House of New Dawn, el fuego del aprendizaje como forma de liberación, Ecos del Yugo. Al rescatar esta historia, no busca despertar culpa, sino memoria, porque recordar es un acto de justicia. Significa reconocer que la esclavitud no fue un error aislado del pasado, sino un sistema que moldeó economías, religiones, lenguajes y jerarquías, cuyas huellas aún laten en las estructuras del presente. El silencio que cubrió los nombres de millones no fue olvido. Fue una estrategia del poder. Y contar sus historias, una por una, es la manera más pura de devolverles la voz. En los archivos de Beaufort, aún se conserva un trozo de pizarra con una inscripción casi borrada, probablemente escrita por uno de los estudiantes de Gabriel. Aprendemos para no volver al yugo.
Esa frase resume el espíritu que atraviesa los siglos, que el conocimiento no solo ilumina la mente, sino que emancipa el alma. Hoy, cuando los discursos del odio o la indiferencia intentan reescribir la historia, el ejemplo de Amara y Gabriel sigue actuando como faro, porque la verdadera libertad no se conquista una vez, sino que se cultiva, como una semilla que debe cuidarse día tras día con verdad, empatía y memoria. El último tramo de esta historia no pertenece solo a los archivos, sino al alma colectiva de quienes sobrevivieron a la oscuridad, porque el legado de Amara y Gabriel no termina en los papeles amarillentos ni en los nombres grabados en lápidas. Su historia vive en cada gesto de dignidad, en cada palabra pronunciada con libertad, en cada generación que elige recordar en lugar de repetir. Cuentan que, muchos años después, una niña descendiente de los antiguos alumnos de la House of New Dawn visitó la tumba de Gabriel con su abuela. La pequeña preguntó, ¿por qué se llama Ecos del Yugo este lugar? La anciana le respondió con una sonrisa serena. Porque aquí descansan los que aprendieron a transformar el peso del yugo en canto. Aquella frase, sencilla y profunda, se convirtió en el lema con el que se fundó el Museo Memorial de la Libertad y la Educación, construido en el terreno donde alguna vez se levantó la escuela clandestina. En una de las salas de ese museo se exhibe una vitrina con 3 objetos: un lápiz gastado, una hoja con el abecedario escrito torpemente y una pequeña cruz de madera. El cartel dice: objetos hallados en la antigua casa de Amara Johnson, circa 1840. No se sabe si realmente le pertenecieron, pero simbolizan lo que ella representó: el poder de lo pequeño, la fe en medio del miedo, la voluntad de enseñar cuando el castigo podía ser la muerte. Cada año, visitantes de distintos países llegan a ese museo buscando entender cómo la fe y el conocimiento se entrelazaron en la lucha por la libertad. Muchos salen llorando, no solo por la crueldad de lo que ocurrió, sino por la belleza que brotó de entre las cenizas. Una belleza hecha de resistencia silenciosa, de ternura en medio del dolor, de esperanza nacida en la tierra más árida. Gabriel decía en una de sus cartas: la libertad que no nace del perdón se marchita como la hierba sin lluvia. Esa frase fue grabada en la entrada del cementerio donde descansa junto a su madre, porque si algo definió su vida fue la convicción de que el perdón no es renuncia, sino redención. No se trata de olvidar lo ocurrido, sino de mirarlo de frente, reconocer el daño y elegir no reproducirlo. Hoy, cuando los pueblos del mundo siguen enfrentando formas nuevas de esclavitud, la pobreza impuesta, la discriminación, la violencia, el silencio forzado, recordar a Amara y Gabriel es un acto profundamente contemporáneo. Nos recuerda que la libertad no se mide por cadenas visibles, sino por la capacidad de pensar, sentir y actuar con verdad. En los muros del museo, un mural muestra a Amara enseñando a leer a un grupo de niños mientras el amanecer ilumina su rostro. Sobre la pintura se lee una inscripción que resume todo su legado: Dios no nos hizo para arrodillarnos ante el miedo, sino para levantarnos con sabiduría. Esa es la esencia que Ecos del Yugo busca preservar. La sabiduría nacida del dolor, la fe que sobrevive a la injusticia, la palabra que se alza donde antes solo hubo silencio, porque mientras alguien, en cualquier rincón del mundo, abra un libro para entender la historia, pronuncie un nombre que alguna vez fue prohibido, o enseñe a otro a leer, el eco de aquellos que cargaron el yugo seguirá resonando. Y quizás, en ese eco, aún podamos escuchar a Amara susurrando a su hijo: ve y enseña, Gabriel, porque el alma que enseña es un alma libre. El tiempo, como un río obstinado, se llevó los cuerpos, pero no las voces. En los ecos de aquel pasado aún vibra una melodía que atraviesa generaciones. La canción de los que resistieron sin gritar, de los que amaron sin permiso, de los que creyeron que enseñar era una forma de orar. Esa melodía no muere, solo cambia de tono. Cuando cae la tarde en Charleston y el viento sopla desde el puerto, las viejas campanas de St. Philip's resuenan sobre las calles empedradas. Algunos dicen que, en su sonido, se puede escuchar el murmullo de los niños de la House of New Dawn, repitiendo las letras, la voz de Amara corrigiendo con ternura, el eco de Gabriel leyendo en voz alta los salmos de la libertad. No es superstición, es memoria. El alma de los pueblos oprimidos no desaparece. Se transforma en aire, en canto, en oración. Los historiadores llaman a eso memoria espiritual, la forma en que la fe y la esperanza se convierten en herencia viva.
En las comunidades afrodescendientes del sur, esa fe fue refugio, lenguaje y resistencia. Allí donde los amos prohibían la lectura de la Biblia, los esclavizados recitaban los versículos de memoria. Donde se negaba la oración, surgían los cánticos espirituales. Swing Low, Sweet Chariot, Go Down, Moses, himnos que codificaban mensajes de fuga y promesas de redención. Gabriel conocía bien ese poder. En una de sus últimas cartas escribió: «Cuando el hombre le quita a otro la libertad del cuerpo, Dios le da la libertad del espíritu». Esa es la llama que nunca pudieron apagar. En su visión, la fe no era consuelo pasivo, sino impulso para la transformación. Era la certeza de que toda injusticia humana es temporal, mientras que la verdad de Dios permanece. Por eso en la House of New Dawn, cada lección comenzaba con una oración sencilla. Señor, abre mis ojos para que pueda ver la luz, abre mi mente para que entienda tu palabra, y abre mis manos para escribir mi destino. Esa oración sobrevivió al paso del tiempo y hoy se reza en muchas iglesias negras del sur, especialmente durante las ceremonias dedicadas a los antepasados. Es una oración sin autor, nacida del dolor y del aprendizaje, pero atribuida por tradición al maestro Gabriel Valmont. Los pueblos que fueron encadenados descubrieron algo que ningún imperio entendió, que la fe es el único territorio que no puede colonizarse. Los dueños podían controlar los cuerpos, pero no las almas. Podían prohibir la palabra escrita, pero no el susurro de una promesa. Podían destruir escuelas, pero no la idea de enseñar. Esa es la raíz que aún sostiene la herencia espiritual de Amara y Gabriel. Una herencia que no se mide en edificios ni en riquezas, sino en la continuidad de un gesto, el acto de transmitir la luz. Desde la plantación hasta el aula moderna, desde el canto en los campos de algodón hasta las oraciones en templos libres, el espíritu que ellos encendieron sigue recorriendo la historia. Por eso, cada vez que un niño abre un libro, una mujer se atreve a contar su verdad, o un pueblo decide no olvidar, Amara y Gabriel vuelven a vivir. La justicia poética tiene una forma silenciosa de actuar. No siempre se pronuncia en los tribunales, ni se escribe en los libros de leyes, pero termina floreciendo allí donde la verdad fue sembrada con lágrimas. Así ocurrió con la historia de Amara y Gabriel. Su sufrimiento, que comenzó en la oscuridad del abuso y la opresión, germinó en una semilla de redención que se extendió más allá de su tiempo. A finales del siglo XIX, cuando las voces negras comenzaron a reclamar espacio en la esfera pública, el nombre de Gabriel Valmont reapareció en sermones y panfletos religiosos como ejemplo de la fe activa, esa que no se conforma con esperar milagros, sino que los construye con trabajo, educación y amor. Predicadores lo citaban como el maestro que liberó con la palabra, y sus enseñanzas se volvieron inspiración para cientos de escuelas misioneras en el sur. La historia que había nacido en un acto de violencia terminó convirtiéndose en cimiento para la dignidad colectiva. La fe, para ellos, no era una evasión del dolor, sino una manera de transformarlo. En cada oración, en cada himno, se escondía una afirmación de identidad. Donde el sistema decía propiedad, ellos respondían persona. Donde la ley decía silencio, ellos respondían con canto. La religión de los oprimidos fue su revolución espiritual. Gabriel comprendió esa verdad antes que muchos. En sus notas finales escribió una frase que resume toda su teología. Dios no me liberó de la esclavitud para que odiara, sino para que enseñara a los hombres lo que Él quiso decir con libertad. Y en esas palabras quedó sellada la esencia de su legado. La libertad como responsabilidad moral. Décadas después, cuando los movimientos por los derechos civiles retomaron el lenguaje bíblico para exigir justicia, las marchas encabezadas por pastores, los cánticos que mezclaban evangelio con protesta, el eco de Gabriel resonó sin que muchos lo supieran. Era el mismo espíritu que había guiado a su madre Amara cuando, bajo las sombras de la plantación, enseñó a leer a escondidas. Un mismo hilo de luz conectando siglos distintos. La justicia humana llegó tarde, como suele hacerlo. Pero la justicia divina, esa que opera a través de la memoria, se encargó de restaurar lo perdido. La escuela que nació de la esclavitud se convirtió en símbolo nacional de educación. La mujer que fue forzada y silenciada, en ícono de valentía, y el hijo que nació en el margen, en maestro de generaciones. Todo aquello que el poder quiso enterrar floreció donde menos lo esperaban. En los registros actuales del Museo Memorial de la Libertad hay un documento colgado bajo vidrio que dice:
El perdón no borra el crimen, pero impide que el crimen nos convierta en lo que odiamos. Esa frase, atribuida a Gabriel Valmont, es la síntesis de su mensaje espiritual. La redención, decía él, no se alcanza castigando, sino rompiendo el ciclo del miedo y la venganza. Por eso su historia no se cuenta para condenar, sino para recordar que toda sociedad que olvida su pecado está condenada a repetirlo. Y así, en la calma de las noches del sur, cuando el aire huele a sal y jazmín, los descendientes de los antiguos esclavizados aún se reúnen a cantar. En cada voz se escucha el eco de aquel maestro que creyó en la palabra como forma de libertad. En cada nota vive la certeza de que el espíritu humano es más fuerte que cualquier yugo. El tiempo, con su paciencia infinita, convirtió las heridas en raíces. Allí donde hubo dolor, ahora crecen templos de memoria. Donde hubo cadenas, hoy se levantan voces que oran por sanación. Y es que toda historia de opresión, cuando es recordada con verdad y compasión, se transforma en semilla de esperanza. Así ocurre con la historia de Amara y Gabriel. Ya no es solo un testimonio del pasado, sino un lenguaje de consuelo para el presente. Cada año, en Charleston, se celebra una vigilia de oración en la antigua plantación Magnolia. No hay lamentos ni reclamos, solo velas encendidas, música suave y palabras que mezclan agradecimiento y redención. La ceremonia comienza con la lectura del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y al terminar, un anciano dice en voz baja, ellos sembraron, nosotros somos la cosecha. En ese instante, el pasado y el presente se abrazan. Las generaciones nuevas, nietos de los que fueron esclavizados y también descendientes de quienes un día dominaron, se reúnen en un mismo espacio para orar. Algunos lloran, otros sonríen. Todos de algún modo entienden que la libertad sin perdón es una forma distinta de prisión. La espiritualidad que nació de los campos de algodón sigue viva, no como religión impuesta, sino como fe redimida. La misma fe que enseñó a Amara al repetir en secreto los versículos prohibidos, la misma que sostuvo a Gabriel cuando la guerra lo rodeaba, es la que hoy inspira a comunidades enteras a sanar sin olvidar. En cada himno, en cada lectura bíblica, resuena la certeza de que la gracia divina siempre elige a los humildes para revelar su poder. Una pastora metodista, descendiente de los antiguos estudiantes de la House of New Dawn, lo expresó así durante una ceremonia. Nuestros antepasados no sobrevivieron solo por fuerza, sino porque supieron escuchar la voz de Dios incluso en medio del látigo. Su fe no fue de resignación, sino de rebelión sagrada. Esa rebelión sagrada sigue siendo hoy el corazón del mensaje que Ecos del Yugo desea compartir con el mundo. No se trata de mirar el pasado con ira, sino con conciencia. No de buscar culpables, sino de entender los caminos de la redención. Porque si algo nos enseña la historia de Amara, es que la luz no nace de la negación del dolor, sino de su transformación en testimonio. En las escuelas, los niños aprenden sobre ella no solo como una heroína, sino como símbolo del poder silencioso de la fe. Amara enseñó, dice un mural pintado por estudiantes, que el amor de Dios puede brotar incluso desde la tierra del sufrimiento. Y esa lección, escrita en color dorado sobre fondo oscuro, se ha vuelto lema de esperanza en tiempos difíciles. A veces, los guías del museo relatan una historia que no figura en los documentos, que al morir, Amara abrió los ojos una última vez y susurró las palabras que hoy se repiten cada año en la ceremonia del amanecer. El yugo se rompió, y de las cadenas nació la canción. El legado del espíritu humano no se mide en monumentos, sino en la capacidad de transformar la herida en fuente, en el eco que deja la fe cuando todo parece perdido. Así es como la historia de Amara y Gabriel se ha convertido en un río que sigue fluyendo, tocando corazones a su paso. Porque cada vez que alguien elige la verdad sobre la conveniencia, la enseñanza sobre el silencio, o la compasión sobre el rencor, el eco de su vida vuelve a escucharse. La memoria de ambos no pertenece a una sola raza ni a una sola fe, pertenece a la humanidad entera. Nos recuerda que la dignidad no puede ser otorgada ni arrebatada, porque viene de Dios, y su raíz está en lo más profundo del alma. Esa verdad, tan simple y tan poderosa, fue el cimiento de la House of New Dawn y de todo lo que vino después. A veces, cuando el sol amanece sobre los campos que fueron testigos del sufrimiento, la luz cae de un modo extraño, dorada, serena, como si el cielo acariciara la tierra con ternura. Muchos visitantes del museo aseguran sentir una presencia suave,
una paz que no saben explicar. No es superstición, dicen los guías. Es la memoria reconciliada, el alma del lugar respirando, en un muro de piedra. Junto al cementerio donde descansan Amara y Gabriel, alguien talló una frase anónima que se ha vuelto oración. Que el dolor de ayer sea semilla de justicia, que el silencio de los caídos sea palabra en nuestros labios, y que la memoria sea un altar donde todos podamos arrodillarnos sin miedo. Cada vez que los peregrinos recitan esas palabras, el aire parece encenderse. Y es entonces cuando el nombre de Ecos del Yugo cobra sentido profundo, porque somos la voz de los que no tuvieron voz, el murmullo del alma que sobrevivió a la oscuridad. Cada historia que contamos no busca solo informar, sino despertar. El perdón, como lo enseñó Gabriel, no es olvidar, sino limpiar los ojos para mirar con claridad. Perdonar no significa absolver el crimen, sino liberar al corazón del peso del odio, porque donde habita el odio la historia se repite. Donde habita el perdón, la historia se transforma. Así, las comunidades que descienden de aquellos que alguna vez fueron esclavizados siguen orando con las manos entrelazadas, diciendo: gracias, Señor, por las lágrimas que se volvieron enseñanza, por las voces que no callaron, y por darnos la fuerza de seguir construyendo luz donde hubo tinieblas. En esas oraciones, el pasado y el futuro se tocan. La herida deja de ser cicatriz para volverse mapa. El yugo deja de ser peso para volverse eco. Y así, generación tras generación, la historia continúa escribiéndose. No con látigos ni cadenas, sino con palabras, canciones y fe. Y así llegamos al final de esta historia, donde la voz del pasado no muere, sino que se convierte en oración. Amara y Gabriel ya no son solo nombres escritos en documentos antiguos. Son símbolo, son semilla. Son el susurro divino que atraviesa siglos para recordarnos que ninguna oscuridad puede apagar la luz que nace de la fe. Dicen que, al amanecer, cuando la bruma cubre el campo donde una vez se levantó la plantación magnolia, el viento sopla suave entre los árboles y su sonido se parece al de una multitud cantando. Algunos aseguran que son los ecos de aquellos que trabajaron la tierra con manos encadenadas. Otros creen que es Dios mismo respirando entre los vivos y los muertos, como si dijera: no temáis. De vuestro dolor hice camino, en ese lugar sagrado, donde la historia y la esperanza se abrazan. Una placa de bronce lleva grabadas las palabras que resumen todo lo que fue, lo que es y lo que será. El conocimiento nos hizo libres. La fe nos mantuvo en pie. El amor nos devolvió la voz. Esa inscripción sencilla y eterna es el corazón de todo lo que Ecos del Yugo quiere conservar. Porque recordar no es mirar atrás con amargura, sino mirar hacia adelante con entendimiento. Porque la verdadera libertad no llega solo cuando se rompen las cadenas del cuerpo, sino cuando se libera la mente del miedo y el alma del odio. El espíritu de Amara vive en cada maestro que enseña a un niño sin recursos, en cada madre que ora por la justicia, en cada voz que se atreve a contar la verdad. Y el eco de Gabriel sigue resonando en los libros, en los templos, en los corazones que todavía creen que la educación puede redimir al mundo. Hoy, al contar esta historia, no cerramos un capítulo, sino que abrimos un espacio de gratitud. Por ellos, por todos, por los que no tuvieron nombre, pero dejaron huella en la arena del tiempo. Por los que resistieron con una oración en los labios y un sueño en el corazón. Que este relato no sea solo memoria, sino llamado. Que cada palabra sea una semilla de conciencia, cada lágrima, una gota de comprensión, cada oración, un puente hacia la reconciliación. Y cuando alguien, en cualquier rincón del mundo, escuche el nombre de Amara o de Gabriel, que sienta que algo dentro de sí despierta. Porque el eco del yugo no es solo lamento, es también el sonido de la libertad naciendo. Ecos del Yugo, donde las voces del pasado aún hablan y el alma humana sigue aprendiendo a volar.